y es su desencuentro con la élite que desemboca en una verdadera ruptura de ingenieros con la élite que de algún modo lo coopta a principios del siglo XX, la que de algún modo lo lleva a reactivar y a resignificar aquel patrimonio político intelectual que ingenieros de algún modo traía y que formaba parte de su bagaje, de su historia y de algún modo de su personalidad. Me veo obligado a hacer una mínima presentación biográfica, y para esto voy a acudir a tres figuras características o claves, si ustedes quieren, de este momento del modernismo latinoamericano, que es el modernismo que se desarrolla en el Río de la Plata en la última década del siglo XIX. Y aquí convergen tres figuras, muy distintas si se quiere entre sí, pero que van a constituir una suerte de hermandad espiritual en Buenos Aires a fines de la década de 1890. Me refiero al propio José Ingenieros, me refiero al poeta de origen cordobés Leopoldo Lugones, y me refiero al gran poeta, figura del modernismo, pope del modernismo, papa del modernismo, si ustedes quieren, que es el nicaragüense Rubén Darío, que se encuentra precisamente en Buenos Aires a fines del siglo XIX. ¿Cómo se da este encuentro? ¿Cómo se da esta configuración del modernismo, llamémosle socialista, en torno al año 1900? Bueno, por un lado es el encuentro entre Lugones e Ingenieros. ¿Quién era Ingenieros? Si ustedes consultan diccionarios y enciclopédicos argentinos, se van a encontrar con que Ingenieros figura como un médico y polígrafo argentino nacido en Buenos Aires en 1877. Bueno, la documentación que hoy disponemos de Ingenieros nos demuestra que no es así, que Ingenieros había nacido en Palermo, Italia, en 1877, en el seno de una humilde familia, donde su padre, Salvatore Ingenieros, era ese el apellido original, era un activo masón y socialista en su Sicilia natal. Don Salvatore Ingenieros había sido uno de los fundadores de la Asociación Internacional de los Trabajadores en Sicilia, el editor de uno de los primeros, si no el primer periódico socialista editado en la región, y según el testimonio de otro de los hijos, de un hermano mayor de José Ingenieros, habría intimado con las grandes figuras del socialismo de mediados y fines del siglo XIX, como Amilcare Cipriani, el socialista ítalo-francés Benoît Malon, el anarquista Enrico Malatesta y muchas otras figuras de la época. Este militante debió emigrar a América, perseguido por una causa que lamentablemente desconocemos hoy, pero que quizás en futuras investigaciones podemos identificar, y llega a la ciudad-puerto de Montevideo, cuando Ingenieros tiene apenas unos pocos años, de modo que es en la ciudad de Montevideo a donde Ingenieros inicia sus estudios primarios, para que la familia finalmente se instale en Buenos Aires, a donde efectivamente Ingenieros sí se instala toda la familia. Ingenieros termina su colegio primario y además tiene acceso a el colegio secundario más importante que en este momento tiene el país, que es el llamado Colegio Nacional de Buenos Aires, que tiene distintos nombres, pero lo principal es señalar
que este hijo de un inmigrante exiliado, socialista, masón, librepensador, bueno, tiene acceso en esta Argentina que crece y se expande al calor de sus riquezas ganaderas, le da lugar a una enorme masa inmigratoria dentro de un sistema educativo en expansión que funciona como un espacio de inclusión social e inclusive de ascenso social para las familias de los inmigrantes. En cambio, Leopoldo Lugones es un joven de provincias, hijo de una antigua familia, de un apellido reconocido en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santiago del Estero, pero una familia empobrecida. O sea, a diferencia de ingenieros o ingenieros, que era un apellido italiano más dentro de los cientos de miles de apellidos italianos que no tenían, digamos, ningún valor, ningún capital cultural en el Buenos Aires de 1890, el joven Lugones llega a Buenos Aires portando un apellido, pero al mismo tiempo no un apoyo económico, porque, como decimos, su familia había atravesado sucesivas crisis y formaba parte, para decirlo sencillamente, de una rama empobrecida de los Lugones. Ingenieros y Lugones se encuentran en circunstancias que ahora vamos a tratar de reponer y enseguida se hermanan. Se conocen en un viaje que hace Leopoldo Lugones desde Córdoba a la ciudad de Buenos Aires, porque los dos salen al encuentro del socialismo emergente en este momento. Para Ingenieros, el socialismo era parte de su capital familiar. El masón y librepensador don Salvatore Ingenieros llega con ideas socialistas e internacionalistas a Montevideo y a Buenos Aires. Y además llega con una suerte de salvoconducto, o sea, su carta de recomendación era de otro militante masón que en su juventud había peleado en Montevideo y había peleado en Entre Ríos. Nada menos que una carta de Giuseppe Garibaldi. De modo que el hogar de Giuseppe Ingeniero, si bien era un hogar muy humilde, él pone un pequeño negocio, vive en la familia en una pequeña casa del centro de la ciudad de Buenos Aires, su esposa debe trabajar como modista, mandan a sus hijos al colegio del Estado, o sea que en este momento el sistema educativo argentino ofrece una educación de excelencia y al mismo tiempo gratuita, pero es una casa que, a pesar de su modestia, tiene, por ejemplo, un piano y tiene una biblioteca. Y digamos, y este es un capital familiar que de algún modo lleva a Ingenieros, enriquece a Ingenieros, forma, respalda a Ingenieros entre los compañeros del colegio, entre los compañeros de la universidad. Lugones no, Lugones llega al socialismo a través de las rebeldías juveniles en el colegio secundario de la ciudad de Córdoba. Su padre sí era un caudillo liberal, de algún modo opositor al partido gobernante, a diferencia del padre de Ingenieros, que era un hombre que no estaba metido en la actividad política local, ¿no? Pero sí era, como decíamos, un hombre que traía el socialismo y el internacionalismo de su Italia natal. Tanto Ingenieros, el joven Ingenieros como el joven Lugones van a protagonizar a fines del siglo XIX huelgas en sus respectivos colegios, huelgas estudiantiles. Tanto Ingenieros como Lugones van a comenzar a escribir sus primeros poemas y sus primeros ensayos políticos en estos periódicos estudiantiles. Los dos van a ser llamados al orden por las autoridades que van a reclamar
ante las respectivas familias. Ambos van a estar influidos por un socialismo de carácter librepensador. Entre las lecturas del joven Lugones está Darwin, está Haeckel, está Spencer, lo mismo que son las lecturas que se va a encontrar el joven ingeniero en este Buenos Aires cosmopolita de fines del siglo XIX. Y es así que cuando Lugones, junto con sus compañeros de estudio, intenta organizar un centro socialista, viaja a Buenos Aires porque en Buenos Aires se estaba fundando el Partido Socialista. Llega al local donde se reúnen los socialistas, donde se va a editar un diario centenario que de algún modo podríamos decir luego de muchas vicisitudes todavía se sigue publicando en Buenos Aires y que se llama La Vanguardia, que tuvo repercusión en toda América Latina. Y allí conoce Lugones no solamente a los líderes socialistas, sobre todo el líder socialista Juan B. Justo, médico y figura central en la fundación del Partido Socialista, sino que conoce a los jóvenes escritores, Roberto Pairó y sobre todo ingenieros. Lugones, habíamos dicho, comienza a escribir sus primeros poemas, empieza a leer sus primeros poemas en los espacios estudiantiles. Los estudiantes rentan los teatros de la ciudad y hacen lecturas de poemas y desafían la antigua estética de la poesía que cultiva la élite con versos modernistas que son cuestionados por la vieja generación. De modo que no es casual que Lugones busque un espacio de interlocución no solamente con los compañeros que comparten el socialismo, sino también con los que comparten los cánones de la nueva estética, que es la estética modernista. ¿Y por qué este modernismo en Buenos Aires? ¿Por qué el modernismo de Lugones en Córdoba? ¿Y por qué el modernismo en Buenos Aires? Bueno, porque en 1893 llega desde Chile el, de algún modo, creador y difusor del modernismo en América Latina, que es Rubén Darío. Rubén Darío, que había llegado a conocer a José Martí y que Martí reconoció en él como un discípulo, un heredero, ¿no? Y como cuenta Darío en sus memorias, cuando lo conoció, lo abrazó y le dijo hijo, ¿no? De algún modo estaba sentando la descendencia del modernismo y Darío, a través de todo su periplo latinoamericano y luego europeo, iba a llevar la estela del modernismo allí donde fuera. Y bueno, y Darío venía de publicar Azul, uno de los libros claves del modernismo en Santiago de Chile, y en Buenos Aires va a publicar otro de los libros clásicos del modernismo, Los Raros, las prosas profanas. Y en Buenos Aires en ese momento, y para completar como este cuadro de situación de la década de 1890, determinadas figuras de la élite ilustrada crean, a la manera de ciertos cenáculos y ciertos espacios que se venían creando en Europa y que se están creando en casi todos los países latinoamericanos entre 1890 y 1910, crean el Ateneo de Buenos Aires, ¿no? Esta figura del Ateneo, el Ateneo de Madrid, el Ateneo de México, el Ateneo de Buenos Aires y tantísimos otros, reflejan un determinado momento. Es una de las formas de sociabilidad que adoptan las élites intelectuales y que muchas veces son creados y animados por sectores de la élite más tradicional, pero al mismo tiempo funcionan como un espacio de reconocimiento, de participación e incluso de impugnación a las viejas élites o a las viejas tendencias de la élite de los escritores emergentes.